nuestras casas encerrados, pero queremos seguir entregando contenido de calidad para nuestra comunidad, sobre todo de miembros de comité, administradores y también copropietarios. Yo soy Pedro Vega, el gerente de marketing, y el día de hoy el tema del webinar es el bienestar de la comunidad en tiempos de pandemia, abordado desde la ley de copropiedad y el derecho laboral, y para eso tenemos acá a nuestros panelistas y nuestros queridos amigos de Armis, que son abogados expertos, en el caso de Juan Pablo, la ley de copropiedad, y Andrés en derecho laboral. Entonces ellos nos van a contar acerca de las principales dudas que han resuelto y las principales dudas que le han hecho llegar las comunidades en torno en esta pandemia, en todo este contexto, y nos van a contar un poquito más de su experiencia y pueden hacer preguntas también por el chat para que las podamos ir respondiendo. Al final vamos a tener solo una jornada de preguntas-respuestas, pero entre medio también puede ir dejándolas para que no se olviden. Así que eso, ahora le damos paso a nuestros queridos amigos de Armis Expertos para que inicien su presentación. Primero va a empezar Juan Pablo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, espero que estén todos. Andrés también, espero que estén todos en sus casas, los que nos están viendo. Ojalá tener la posibilidad de quedarse en el hogar. Estaba complicado, estamos todos un poco, yo creo, agotados de estar tanto tiempo en la casa. En nuestro caso hemos estado trabajando igual, así que en ese sentido no hay mucha diferencia con un día normal o con una semana normal, pero obviamente el cambio y la cuarentena hace que sea un poco agotador. Así que, bueno, queríamos hacer esta presentación junto con EIPRO, agradecemos la invitación, como siempre. Eh, y el objetivo es analizar, como dices tú, el bienestar de la comunidad en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. Eh, Tenemos una situación que ha impactado directamente en las comunidades. Finalmente, el condominio es el hogar de miles y miles y millones de personas. Eh, y obviamente una crisis genera conflictos. La gente está más tiempo en sus casas, eso hace que se generen ciertas rencillas a veces con vecinos, y es algo que hemos visto directamente. Hemos visto también un aumento en situaciones delictivas, hay bastantes delitos que se han producido en este periodo dentro de las comunidades, y bueno, en general el contexto genera también, por ejemplo, dudas de carácter legal. ¿Es posible realizar una asamblea en este contexto? ¿Puede reunirse el comité? ¿Es posible que el comité se reúna de otra forma? Y bueno, muchas también preguntas que tienen que ver con temas laborales, que eso lo va a analizar Andrés un poco más tarde. Pero creo que es natural que surjan muchas dudas, y por eso la idea es hacer un pequeño repaso, ahondando en algunos temas específicos, eh, para tratar de solucionar o dar un poco de calma a los administradores o a los miembros del comité que nos están viendo. No sé si vamos viendo por punto, ¿me comentas tú, Pedro? O... Primero, comparte la presentación, si la tenéis por ahí. No, no puedo compartirla yo. ¿No te sale? No. A ver. Foto, video. Pero ¿seguro que no te sale? Ya, ¿y ahora? Ahí hice como un cambio. No, no se ve. A ver, ahora que hice como una actualización. Bueno, por mientras invitamos a la gente, a los que nos están viendo, administradores, miembros del comité, residentes, que nos cuenten sus dudas. Yo sé que hay muchos temas laborales en que han surgido muchas dudas, hay muchos temas de copropiedad también, entonces que en el chat que habilita Zoom puedan ir publicando algunas preguntas y las vamos a responder probablemente al final o durante el transcurso de la presentación. Perfecto, déjame abrirla yo la presentación, a ver si podemos hacerlo así.
Ya. Ahora voy a poder compartir yo. ¿Bien se ve? Sí, Sí, se ve súper. perfecto. Perfecto. Estamos. Ahora sí. Disculpen la demora. Bueno, Perfecto. vamos comentando entonces. Pasemos a la siguiente página, Pedro. Acá estamos en reuniones. Súper. Bueno, les cuento cuáles son, estas son las consultas que más nos han hecho en las comunidades con las que nosotros trabajamos. Como muchos saben, nosotros somos un estudio jurídico especializado en temas legales de condominio. Dentro de esos temas, obviamente, está la copropiedad. Y nos han llegado muchas consultas, muchas dudas, la mayoría de bastante urgencia, porque están surgiendo conflictos, como les comentaba. Y uno de ellos tiene que ver con las reuniones. ¿Ya? ¿Qué pasa en las comunidades en este contexto con las reuniones de comité, por ejemplo, o las asambleas? Así que vamos a ir viendo por puntos. No sé si las comentas tú, Pedro, o las digo yo solamente. Dale tú. Ya. Primero, ¿es posible convocar y constituir una reunión de comité de administración? Bueno, la verdad es que no hay ninguna normativa que establezca alguna excepción para la conformación de una reunión de comité. No hay nada que lo prohíba. De hecho, las reuniones, por ejemplo, el máximo que se puede realizar en este minuto es de 50 personas. Entonces, en este caso, estamos hablando de una reunión de 3, 6 personas. No existiría ningún problema para hacerlo. Por supuesto que hay que tener prudencia en este sentido, evitar o tomar los resguardos necesarios para reunirse, pero al menos desde un punto de vista legal, y es mucho de lo que vamos a analizar acá, puede que haya cosas prácticas que tengan o que se puedan realizar de otra forma, pero desde un punto de vista legal no hay ningún problema con realizar una reunión de comité. Ya no podría, en estricto rigor, un miembro del comité, por ejemplo, excusarse de asistir a una reunión por la pandemia. ¿Ya? Por supuesto que tenemos que ser prudentes en ese sentido, considerar que hay gente que eh, tiene mayor temor a exponerse o que directamente todos deberíamos evitar exponernos. ¿Ya? Pero desde un punto de vista legal, sí se puede generar una reunión de comité. La segunda pregunta tiene que ver con si es posible convocar a una reunión de comité virtual. La ley dice en su artículo 21 que la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria establece que la reunión de comité es válida cuando se produce una asistencia de la mayoría de los miembros del comité y los acuerdos sean adoptados por la mitad más uno de los asistentes. ¿Cómo analizamos si es que se puede o no realizar una reunión de comité virtual por un medio tecnológico? Por ejemplo, correo electrónico, WhatsApp, etcétera. Estaríamos ante el concepto de asistencia. Ya la ley dice que se debe asistir a la reunión y que a esa reunión deben asistir la mayoría de los miembros del comité. Creemos que el espíritu de la ley es hablar de una asistencia presencial. ¿Ya? Ese es el objetivo de la norma. Es una norma que de ninguna forma se pone en el lugar de la virtualidad, no se pone en el lugar de realizar una reunión de otro tipo. Sin embargo, de la forma en que está redactado la ley de copropiedad, sí podríamos entender que esa asistencia pueda ser virtual. Ya en el fondo, lo que no está prohibido está permitido, y en este caso no está prohibido realizar una asistencia o a una reunión virtual. ¿Ya? Por tanto,
consideramos que sí podría realizarse algún tipo de reunión por un medio tecnológico como es WhatsApp, por ejemplo. Por supuesto, y vamos a insistir bastante en esto, hay que ser prudentes en las decisiones. Si es que algún miembro del comité no puede comunicarse por medios tecnológicos porque no tiene conocimiento, tiene una edad más avanzada, etcétera, lo ideal sería que se intente no generar la reunión o generarla en una instancia presencial, etcétera. Ahora, en general, nosotros hemos visto mucha gente de la tercera edad que participa con temas virtuales, así que creo que podría ser una buena solución en este minuto realizar una reunión por un medio tecnológico distinto y no necesariamente estar reuniendo al comité en un lugar presencial, ¿ya? Una de las siguientes preguntas es la página anterior, tiene que ver con sí, la página anterior de las reuniones. Al tiro que se me cayó un poquito esto. Un problema técnico. Sí, una de las siguientes preguntas tiene que ver con si es posible realizar una asamblea de copropietarios. Ya y lo mencionamos con el tema de la reunión de comité. Sí, en estricto rigor es posible efectuar una asamblea de copropietarios siempre y cuando no se exceda la participación de 50 personas. Ya, yo personalmente no recomiendo la realización de una asamblea. Creo que sería prudente aplazarla para cuando acabe esta crisis, pero no es posible realizar una asamblea que sea de más de 50 personas. Ya esa es la limitación. Hay que tener presente que la asamblea de copropietarios se puede realizar o se debe realizar dentro de la comunidad y excepcionalmente la administración, con aprobación del comité, podría citar a una asamblea en un lugar que sea dentro de la comuna. ¿Ya? Entonces, por supuesto que no podemos realizar una asamblea dentro de la comuna, sobre todo las que están en cuarentena, eh, pero sí sería posible realizar una asamblea dentro de la misma comunidad. ¿Ya? Si lo recomendamos o no, yo creo que tiene que ver un tema más de salubridad. Personalmente creo que sería mejor aplazar la asamblea hasta cuando sea más fácil realizarla. Muchos piensan que se debe realizar necesariamente una asamblea en marzo. Ya, eso es erróneo. La asamblea es a lo menos una vez al año. Pues, la asamblea ordinaria puede ser una, dos, tres, pero tiene que ser una a lo menos al año. En ningún lado de la norma dice que la asamblea debe ser citada para marzo, que es algo que se hace comúnmente, es una costumbre, pero no es ley. ¿Ya? Así que si es que la hacen, por ejemplo, en marzo, tampoco significa que la siguiente asamblea tengan que hacerla en un año cronológico después de la asamblea anterior. Ya perfectamente puede ser una en enero y la otra al año siguiente, o una en marzo, y el año siguiente en abril, junio, julio, agosto, etc. ¿Ya? Por supuesto que la idea es que haya un periodo de tiempo, idealmente 12 meses de transcurso, pero no es una obligación que sea así, que sean 12 meses exactos. Así que en ese sentido, la recomendación es aplazar las asambleas. Ahora, la cuarta pregunta tiene que ver con si es posible realizar una asamblea virtual. Ya veíamos antes que una reunión de comité sí podríamos hacerla de manera virtual, porque la ley habla de asistencia y no especifica nada más. A diferencia de la reunión de comité, la ley de copropiedad establece en su artículo 18, inciso segundo, que las sesiones de asamblea deben celebrarse en el condominio o en la misma comuna. Ya no estamos hablando solamente del concepto de asistir, sino que estamos definiendo en la ley específicamente dónde se realiza la asamblea. Ya en el fondo, si la asamblea se realiza en la misma comuna, perdón, en la comunidad o en la misma comuna, entonces no habría una forma legal de realizar una asamblea de manera virtual. Ya esa sería la conclusión entonces del asunto. Reuniones de comité, a mi juicio, a nuestro juicio como estudio jurídico, sí podrían realizarla a través de una vía virtual, pero las asambleas de ninguna manera. En ese caso, recomendamos absolutamente aplazarlas porque no hay ninguna obligación de realizarlas en marzo. ¿Ya? Eso sería el primer tema, Pedro, de las reuniones. La idea es que nos dejen preguntas, vayamos respondiendo al final de este webinar. Acá tengo algunas preguntas. Espacios con... Te voy a hacer unas preguntas que nos dejó el público. Por ejemplo, dice, hola, respecto a Angelo nos hace estas preguntas. Hola, respecto a la asamblea online, no entendí por qué no puede exceder las 50 personas.
No, la asamblea no se puede realizar online, porque la ley establece que debe realizarse en el mismo condominio o en la misma comuna, excepcionalmente. La asamblea física es la que no se puede realizar con más de 50 personas, porque hay una normativa que la establece producto de la situación de la asamblea, en el fondo. Ya, pero no es la asamblea física la que no podría exceder de 50 personas. La asamblea virtual, a mi juicio, no puede realizarse de ninguna manera. Perfecto. ¿No? La otra yo creo que está más asociada para responderla más adelante, ya que habla de, es aplicable la ley de protección de empleo en edificios. Ahí yo creo que esa va a Sí, ser no, una eso lo vemos pregunta para Andrés. Se va a ser con el Andrés. tema principal de que vamos a hablar más adelante. Perfecto. Y después también legalidad de turnos éticos. Yo también creo que esa es para más adelante. Y acá ahora que creo que esta es más separado, quizá un poquito más adelante, pero que la voy a dejar igual. Dice, equilibrio entre el riesgo de contagio de un colaborador y la seguridad del edificio. Ya, bueno, eso lo comentamos después, quizás con el tema laboral tiene un poco más que ver con eso. Perfecto. Entonces pasemos, o sea, ya te inquietudes con el tema laboral. Pasamos a la siguiente. Espacios comunes. ¿Es posible prohibir el acceso temporal a espacios comunes? Bueno, con respecto a la prohibición de el acceso a los espacios comunes, algo que nos han preguntado mucho. Por ejemplo, ¿puedo cerrar el quincho? ¿Puedo cerrar la sala de eventos, por ejemplo, para que no se produzca un aumento en el contagio en el mismo condominio? En este sentido, tenemos que mencionar, y estamos tratando de ser lo más normativos posibles para que la gente, los que nos están viendo, entiendan que todo tiene un fundamento normativo. El artículo 23 de la Ley de Copropiedad establece la facultad de administración de los bienes de dominio común. Ya en el fondo hay un administrador que administra los bienes y los espacios de dominio común. En ese contexto, en su facultad de administración, el administrador genera horarios, por ejemplo, de los espacios comunes. No sé, por ejemplo, el quincho no se puede usar más allá de las 5. La sala de eventos no se puede ocupar más allá de las 3. Quizás los fines de semana el horario es distinto. Todas esas limitaciones que no necesariamente están establecidas en el reglamento de copropiedad, pero pasan a ser ciertas limitaciones de uso de los espacios comunes, son en definitiva producto de la facultad de administración del administrador, ¿ya? O del comité del administrador en caso de que la comunidad no tenga un administrador. Entonces, a partir del artículo 23 de la ley, el administrador puede administrar. Eso significa que, a juicio nuestro, podría cerrar los espacios comunes, particularmente por algo que establece el decreto 46, en su artículo 23, en donde se establece que el administrador puede adoptar o proponer al comité de administración medidas tendientes a resguardar la integridad personal de los copropietarios y sus familias. Ya en el fondo estamos hablando de que el administrador tiene la obligación de resguardar la integridad personal de los copropietarios y sus familias, pudiendo adoptar medidas para resguardar esa integridad, teniendo además una facultad de administración de los espacios comunes. Por tanto, si conectamos ambas normas, consideramos que sí podría ser razonable o conforme a la norma cerrar espacios comunes para evitar el contagio y, en definitiva, para resguardar la integridad personal de los residentes, ¿ya? Hay que hacer presente que cualquier cosa, cualquier interpretación que estemos haciendo de la norma, por supuesto que podría eventualmente ser discutido por policía local. O sea, algún vecino molesto podría presentar una denuncia en policía local y en ese caso estaríamos ante lo que determina el juzgado de policía local a partir de la sana crítica. En estos casos normalmente no hay una respuesta en donde yo diga sí, esto es así o no, no es así. Estamos interpretando la norma. A mi juicio hay buenos argumentos para el cierre de los espacios comunes y creo que un tribunal a partir de la sana crítica debería entenderlo, sobre todo porque estamos ante una situación de pandemia que es una situación de excepcionalidad, si es que no es la situación más excepcional que hayamos tenido en la historia, en el fondo. O sea, es una situación muy particular, muy sui generis,
y un tribunal debería entenderlo. Por lo demás, hay una interpretación que a mi juicio es correcta, en donde la comunidad puede proteger los espacios comunes y puede proteger la integridad de las personas cerrando esos espacios comunes, ¿ya? Sobre si es posible suspender el delivery en los condominios, también es una pregunta que nos ha llegado mucho, particularmente si es que pueden, por ejemplo, suspender el acceso del delivery a los departamentos, ¿ya? Es una postura bastante polémica. Esto ocurrió en Las Condes, hay un decreto municipal que prohíbe el acceso de los deliveries hacia las unidades directamente, sino que solo pueden entregar las cosas en la puerta. Ya eso sucedió en Las Condes. Pero el resto de comunas no hay ninguna normativa específica que establezca algo así. Ahora, podríamos discutir también la validez de esa norma de la Municipalidad de Las Condes, pero, perdón, sea como sea, la administración sí podría establecer alguna limitación de acuerdo a lo que establece el decreto 46 en su artículo 23, en el numerando 17, indica que la administración podría proponer al comité la adopción de medidas para resguardar el ingreso al condominio de personas ajenas a este, sea en calidad de visitantes o de prestadores de servicios, ¿ya? ¿Qué quiere decir la norma? Que la comunidad, la administración puede, concepto, y lo ponemos entre comillas, resguardar el ingreso al condominio de personas ajenas a este, sea en calidad de visitantes o de prestadores de servicios. ¿Ya? Podría entonces establecerse cierta limitación en el acceso o resguardar el acceso. Ahí entramos a discutir a qué se refiere la ley con resguardar. Bueno, probablemente lo que busca es regular el acceso a través de un conserje, por ejemplo, el hecho de solicitar el nombre, el root, o no sé, establecer algún otro mecanismo o protocolo en el acceso, ¿ya? Pero si miramos extensivamente este artículo, también nos estaría permitiendo resguardar el acceso de prestadores de servicios como delivery ante una situación de emergencia, sobre todo si es que lo relacionamos con el artículo 11, con el numerando 11 del mismo artículo, que establece esta posibilidad u obligación de resguardar la integridad personal de los copropietarios y de sus familias. Ya, por tanto, a juicio nuestro, insisto, esto igualmente podría ser discutido en un tribunal. Esperemos que los tribunales sean razonables y que los residentes sean razonables también, pero sí existiría un fundamento normativo como para establecer algún tipo de limitación. Ya acá, en el establecimiento de limitaciones, siempre podría estarse afectando la propiedad, por tanto, hay que tener mucho cuidado y ser muy prudentes en las decisiones que se toman. Ya no vamos a prohibir todo, no vamos a prohibir el acceso de visitas, ya, pero sí tomemos los resguardos para asegurar la integridad de los residentes y sí podríamos establecer algún resguardo para el acceso de personas externas a la comunidad, sobre todo servicios, ¿ya? Eso sería con respecto a los espacios comunes. De hecho, Juan Pablo, en mi condominio pasó eso, se tomó esas medidas y ahora todos los deliveries como que pusieron una mesa cerca de conserjería para que los deliveries llegaran y pusieran el Rappi, el Uber Eats, el pedido ya, lo que quieran, o también los pedidos de, no sé, Jumbo, Sparta, lo que sea, que ha dicho esto, llevan como 3 semanas de retraso, por lo menos los míos. Entonces lo dejan en la mesa y ahí uno baja y lo va a buscar. Así es como claro. me imagino que están funcionando mucho más condominios. Claro, y es una medida que es bastante prudente a mi juicio, tiene un sustento legal bastante claro. Acá la verdad es que yo no veo mayor interpretación, ya creo que la norma es bastante textual en ese sentido, pero creo que es muy razonable. Yo sé que algunos residentes se pueden molestar, quizás alguien considera que claro, estás estableciendo alguna limitación un poco más grave, pero finalmente el objetivo es limitar el acceso de agentes externos a la comunidad y bueno, la norma lo está permitiendo. Claro, me ayuda finalmente para que no haya más aislamiento social, que es lo que ayuda a frenar un poquito el virus. Voy a responder una pregunta que hizo Jaime Antonio Ampuero, de que si la clase queda grabada para futuras consultas, y sí, queda grabada y después nosotros la subimos a nuestras redes sociales, también a YouTube, para que tengan acceso nuevamente a este material y lo pueden revisar todas las veces que quieran, ya que ahora hay estos tiempos y estamos en pandemia, pueden reemplazar la serie del momento por este video con Armis. Claro, La Casa de Papel por Armis Webinar. No Oye, bueno,
Claro. Bueno, finalmente vamos a ver un tema, también nos han hecho esta pregunta bastante y vamos a ver este último asunto de copropiedad para pasar al derecho laboral, que yo creo que es el gran requerido en esta instancia de pandemia. Así que pasemos a la última pregunta, que tiene que ver con si es posible eliminar o disminuir el porcentaje de fondo de reserva mientras dure la pandemia, ¿ya? Y la respuesta, lamentablemente, y nos vamos a poner legalistas en este sentido, es no. Ya, es derechamente y estrictamente no. El fondo de reserva se aumenta a través de la decisión de una asamblea extraordinaria. Solo la asamblea extraordinaria puede definir un fondo de reserva o el monto del fondo de reserva. En derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Por tanto, la forma de deshacer un fondo de reserva es, en estricto rigor, una asamblea extraordinaria de copropietarios. Ya yo entiendo que, entiendo que las comunidades quieran disminuir los gastos comunes, es muy necesario. Yo sé que hay muchas pymes y muchos trabajadores que se están viendo problemados en el pago de gastos comunes, pero lamentablemente la ley al menos no establece un mecanismo para disminuir el monto del fondo de reserva, ¿ya? Y esto hay que tenerlo presente también. Estamos analizando esta situación excepcional. Después en el futuro esperemos que estemos hablando de cosas más normales o de copropiedad en términos normales, pero también es importante saber que el fondo de reserva se forma o se incrementa o se disminuye con una asamblea extraordinaria, ya que tiene requisitos bastante amplios y que muchas veces no se respeta y las decisiones se toman en asamblea ordinaria que no son válidas. Ojo, porque si es que un fondo de reserva se definió en una asamblea ordinaria, ese fondo de reserva en estricto rigor no es válido. Así que podríamos por ahí, usando algún tipo de resquicio legal, eliminarlo, ya sobre todo en esta instancia, porque no fue elegido conforme a la norma, ¿ya? Lamentablemente tampoco se puede hacer una consulta por escrito para tratar de disminuir el monto, porque no está establecido así en el artículo 17 de la ley de copropiedad, en donde se establece la posibilidad de efectuar consultas por escrito. Así que ese sería el último tema de copropiedad. Tenemos muchas consultas más, muchas respuestas más también en la revista de Armis, del Club Armis, que lanzamos hace unos pocos días y lo vamos a comentar al final para que puedan revisarla y puedan ver, bueno, muchas y muchas preguntas que nos han enviado y que respondimos a través de ese formato. Así que le doy la palabra a Pedro para que genere la nueva sección. Buenísimo. Bien, terminamos un poquito con lo de la ley de copropiedad. Después, obviamente, van a haber una instancia solo de preguntas para que puedan preguntar aún más. Ahora, antes de pasar al derecho laboral, una pregunta que hizo César: ¿cómo lo seguimos en las redes sociales? Muy simple, ponen Facebook o Instagram, Edipro, y nos siguen. Básicamente eso, ahí si están atentos. Mañana, yo creo que en la mañana, vamos a subir el video para que estén atentos y lo puedan tener enlace y lo guarden en favoritos para verlo todas las veces que quieran. Bien, ahora pasamos al derecho laboral en tiempos de crisis, que las preguntas como más constantes que están haciendo las comunidades, ya que, por ejemplo, cuando empezó el tema de la cuarentena total, llegaban administradores, comunidades preguntando: oye, ¿pero qué vamos a hacer con el conserje tiene que ir, no puede ir, tiene que ir, ¿cómo hace para que vaya? Entonces, como había una gran cantidad de desinformación, aparte de que también salieron leyes muy rápidos de todo el tema del derecho laboral para cubrir esta pandemia. Entonces, todas estas preguntas las va a resolver Andrés, que es experto. Así que, Andrés, te damos la palabra para que continúes. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me presento, yo soy Andrés Bontá, yo soy abogado laboral, posgrado en litigación laboral en la Universidad de Chile, posgrado también en recursos procesales laborales y ahora haciendo el magíster de Derecho Laboral también en la Universidad de Chile. Bueno, les comento lo siguiente. La verdad que tenemos que hablar lamentablemente desde lo general a lo particular, y eso significa hacer una introducción que puede que les sea un poco aburrida, por decirlo de alguna manera, pero es necesario que tengo que sí o sí hacer esta introducción para que me entiendan cómo funciona la lógica del derecho laboral. Bueno, para empezar tengo que hablarles de forma muy general de lo que son las fuentes del derecho, o sea,
qué es lo que nosotros nos norma dentro de la sociedad. Dentro de las fuentes de derecho está, en cuanto al derecho al trabajo, está en un primer lugar el Código del Trabajo. El Código del Trabajo regula una serie de situaciones posibles frente a las cuales nosotros nos podemos enfrentar en una situación práctica, pero lamentablemente no regula todas las situaciones que pueden suceder en la práctica. Entonces, tenemos que pensar que es un código que ya lleva mucho más de 50 años de vigencia, por tanto, hay muchas situaciones que no pudo prever. ¿Cómo se soluciona esta situación? Bueno, de la siguiente manera. A través de, por una parte, los dictámenes de la Corte, perdón, de la Dirección del Trabajo, que son unas instancias donde la Dirección del Trabajo hace su interpretación de lo que debería aplicar el Código del Trabajo a una situación determinada. Recordemos que el Código del Trabajo establece una regulación macro, una regulación general, pero hay un montón de episodios fácticos que superan la regulación que establece el Código del Trabajo. Tenemos por un lado los dictámenes de la Dirección del Trabajo y por otro lado la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia no es más allá que la decisión de los tribunales sobre un determinado tema. En el derecho laboral es la única rama del derecho donde existe el denominado recurso de unificación. ¿Qué es el recurso de unificación? Es el único caso de precedente que existe en Chile. No sé si ustedes han visto en las películas, sobre todo norteamericanas, cuando en la Corte alegan, hoy en este fallo, la Corte Suprema declaró tanto. Bueno, parecido. A través del recurso de unificación, la Corte Suprema establece el precedente que debe regular una determinada materia. O sea, por ejemplo, si debemos incluir a los auxiliares de aseo dentro de actividades permitidas o no, es algo que probablemente en un futuro va a declarar la Corte Suprema a través de un recurso de unificación, porque eso no lo aclara muy bien ni el Código del Trabajo, ni las leyes complementarias, ni tampoco los dictámenes de complementarios. ¿Por qué les explico esto? Porque vamos a tener que en muchos de los casos, muchas de las preguntas que ustedes nos hacen, la respuesta no es un sí o un no, sino que es un depende. ¿Por qué es un depende? Porque todavía no tenemos claro cuál va a ser el criterio de la Corte Suprema al respecto, cuál va a ser el precedente, por tanto, cuáles van a ser los fallos de unificación sobre diversas materias que la normativa, ni el Código del Trabajo, ni los dictámenes de la Dirección del Trabajo, ni la nueva ley sobre protección del empleo explican de manera suficiente. La verdad, bueno, es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de pandemia mundial con la vigencia del Código del Trabajo en Chile. Por lo tanto, respecto de soluciones en particulares, no teníamos ningún precedente previo al respecto. Entonces, ¿qué se hizo? Se tuvo que recurrir a la normativa general para buscar soluciones particulares. Resulta que en estas 2 semanas hemos tenido cambios de criterio en 180 grados. O sea, por una parte, la Dirección del Trabajo ha dicho una cosa, los juzgados de letra del trabajo han dicho otra, que es, por ejemplo, a propósito de lo que se habló en un principio de la utilización del caso fortuito como causal de despido. La Dirección del Trabajo señaló que en los lugares de cuarentena los empleadores podían despedir usando la causal de caso fortuito cuando estos se veían impedidos de acudir a su lugar de trabajo producto del acto de autoridad, o sea, el acto del Ejecutivo, que es la declaración de cuarentena. Eso dijo la Dirección del Trabajo, pero los juzgados de letras del trabajo, a través de 2 fallos, uno en Concepción y otro en Santiago, señalaron un criterio opuesto. Señalaron que en caso de peligro para la salud de los trabajadores, por ejemplo, en el caso de la cuarentena, la empresa debería paralizar sus funciones, pero pagando las remuneraciones de los trabajadores. O sea, frente a un mismo tema tenemos soluciones distintas. Eso va a ser un problema, por eso la mayoría de las preguntas que nos van a hacer ustedes, la respuesta va a ser un depende. Hasta el momento tenemos solo esos 2 fallos, no sabemos qué va a ocurrir después en el futuro y si esos fallos van a llegar a la Corte Suprema o no. Pero la solución se debió haber solucionado, valga la redundancia, con la dictación de la Ley de Protección del Empleo. ¿Qué es lo que hace la Ley de Protección del Empleo? Bueno, la Ley de Protección señala lo siguiente. Establece que, dada la situación de cuarentena y de estado de emergencia,
todas las actividades que estén prohibidas de realizar por un acto de autoridad, o sea, por un acto del Ejecutivo, vale decir, la declaración de cuarentena, para decirlo en términos simples, no van a poder ser sujeto de despido por caso fortuito. ¿Qué significa eso? El caso fortuito en la práctica dejó de ser una opción posible y estableció que se iba a dictar un reglamento para ver cuáles eran las actividades permitidas, cuáles eran las actividades prohibidas. ¿Cuál es el problema de esto? Eh, Previamente a la dictación del reglamento y de la dictación de la Ley de Protección al Empleo, a propósito de la dictación de la situación de cuarentena, se emitió un listado de actividades prohibidas y permitidas. Dentro de las actividades permitidas en zona de cuarentena, expresamente se estableció que estaban permitidos que los conserjes de condominios pudiesen trabajar. O sea, tenemos una primera declaración que señala expresamente los conserjes pueden trabajar. Pero este listado excluyó de forma expresa a los auxiliares de aseo. Los dejó fuera. O sea, en principio no podrían trabajar ni administradores con vínculo, subordinación y dependencia, ni auxiliares de aseo, solo conserjes en los edificios. Ese fue el primer acto. Segundo acto, que es lo que sucedió recién el día de ayer, se dictó el reglamento 88 del presente año por el Ministerio de Hacienda. En este reglamento expresamente vuelve a decir que los conserjes están autorizados para trabajar durante la cuarentena y durante el estado de emergencia. Sin embargo, no excluye expresamente a los auxiliares de aseo, sino que por el contrario, establece un punto dentro de las causales de permiso que es bastante confuso. No sé si ustedes han tenido acceso al reglamento, nosotros lo podemos enviar, pero el reglamento dice lo siguiente. Por un lado, autoriza a los conserjes a trabajar, pero por otro lado señala que dentro del numeral 9, que está titulado como otros, señala que servicios de mantenimiento, aseo, reparación y funcionamiento de las actividades que no puedan paralizar, pueden realizar funciones. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Los auxiliares de aseo con el nuevo reglamento pueden trabajar en condominios o no pueden? Definitivamente es confuso, no queda claro con la dictación de la nueva normativa porque podemos interpretarla de distintas maneras. Al decir las actividades que no pueden paralizar, nosotros podemos interpretar dos cosas. Por un lado, podemos interpretar que se está refiriendo a todas las actividades permitidas en el reglamento, entre ellas las actividades relativas a los conserjes, o podríamos interpretar que se refiere a los servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones, electricidad. En fin, yo creo que se puede argumentar para ambos casos. Sé que hoy día no podemos dar una respuesta absoluta de si los auxiliares de aseo, por ejemplo, pueden realizar funciones en los condominios o no. Si nos basamos en el reglamento respecto de los permisos en cuarentena, tendríamos a decir que no, que los auxiliares de aseo no podrían trabajar durante el estado de emergencia. Sin embargo, este numeral 9 del decreto 88 nos abre una ventana a poder argumentar si es que el personal de aseo puede o no puede trabajar en los condominios. La respuesta en este minuto no la tenemos, no es clara la ley, necesariamente vamos a tener que esperar un dictamen de la Dirección del Trabajo, que esperemos que sea pronto, o bien una aclaratoria del mismo Ministerio de Hacienda. Eso respecto de quiénes pueden funcionar en los condominios actualmente. Oye, Andrés, que me está haciendo una pregunta de María que dice, ¿los fallos de unificación se aplicaría solo a la ley laboral o es aplicable también para la 19537? Solo laboral. Perfecto. Los fallos de unificación es el único tipo de precedente en Chile y solo aplica el derecho laboral. En ninguna otra rama del derecho existe el precedente ni existe el recurso de unificación, solo en el derecho laboral. Perfecto. Solo en el derecho laboral. Bueno, entonces, adelantando las preguntas que ya nos han preguntado mucho, ¿pueden los auxiliares de aseo trabajar en el estado de emergencia? No podemos dar una respuesta absoluta porque el reglamento que salió el día de ayer nos abre la puerta a que eventualmente podrían considerarse como actividad esencial.
Ahora, ¿qué es lo que se interpreta como actividad esencial? También es un concepto a discutir. Entonces, definitivamente no podemos dar una respuesta. Esperemos que en los próximos días salga un fallo o un dictamen de la Dirección del Trabajo al respecto. Eso respecto a quienes pueden trabajar. Respecto del gran tema que es la nueva ley de protección al empleo, ¿en qué consiste esta ley? Bueno, básicamente que congela los despidos por caso fortuito o fuerza mayor y a cambio permite que se suspenda por el solo ministerio de la ley, o sea, sin necesidad de pacto ni acuerdo del trabajador. Por el solo ministerio de la ley se suspenden los contratos de trabajo de actividades prohibidas. ¿Qué actividades prohibidas? Las que están señaladas en el artículo 88. Esto tiene un efecto muy importante porque vamos a entrar en la duda respecto de los condominios si se considera como actividad prohibida o no el funcionamiento de los auxiliares de aseo. O sea, la verdad, la ley nos deja un espacio gris enorme y de difícil interpretación, porque nosotros en un principio, con el primer listado de actividades prohibidas y permitidas, decíamos claramente que los auxiliares de aseo no eran una actividad esencial, no eran una actividad permitida. Pero con el nuevo reglamento publicado el día de ayer, abre la puerta a que las actividades de aseo y mantenimiento sean consideradas como una actividad esencial. Yo me atrevería a decir, esto es mi opinión, no es algo que dice la ley porque la ley derechamente no lo establece claramente. Yo tiendo a interpretar que lo que quiso decir el legislador en ese numeral 9 del decreto 88 se refería a las actividades de aseo y mantenimiento de servicios esenciales entendido en el sentido estricto, vale decir, servicios de luz, servicios de agua, servicios de electricidad, servicios de transporte. Eso es lo que yo creo y que me parece que probablemente va a salir un dictamen en ese sentido, pero quiero ser bien gráfico en que la respuesta no la tenemos todavía y debiera salir sí o sí un dictamen de la Dirección del Trabajo en los próximos días. Esto va a ser muy importante, sobre todo para los condominios, porque ¿qué hacemos con los auxiliares de aseo? Los hacemos trabajar con este nuevo decreto, los mantenemos como están, ¿qué hacemos con sus sueldos? ¿Se pagan sus sueldos? ¿No se pagan sus sueldos? Es bastante, la verdad es un problema muy grande y yo creo que tiene un problema táctico importante. La respuesta hasta el momento no la podemos dar, pero miren, en estas 2 semanas ya hemos tenido tres normativas importantes, tres leyes importantes en cosa de días. Tenemos el reglamento que salió el día de ayer, así que yo creo que es cosa de días hasta que salga un dictamen aclaratorio. Debería salir pronto. Hasta el momento, yo tiendo a pensar que los auxiliares de SEO no deberían trabajar. La respuesta no la tenemos en este minuto. Vamos a tener que esperar el dictamen de la inspección del trabajo. Siguiente punto. Supongamos... Andrés, me da un minuto ¿sí? que le quiero pedir a nuestro público que si puede cuando las preguntas las haga por la parte de preguntas, porque la están haciendo por el chat y las preguntas. Eso como que genera un poco de desorden y si lo hacen solamente por la parte de preguntas, así es como más fácil como se las podemos ir diciendo a nuestros panelistas. Les pediría eso, por favor. Perfecto. Eso, ahora puedes seguir. Bueno, me parecen las preguntas. No sé si quieres que las leas directamente o espero que tú las selecciones. No, yo la selecciono. Que quiero que pasen Ah, a ya, la parte de perfecto. pregunta y respuesta, porque así es más fácil después responderla y Perfecto, saber cuál se respondió y cuál perfecto, no. perfecto, perfecto. Bueno, ¿en qué consiste? Asumamos que la respuesta correcta es que los auxiliares de SEO no pueden trabajar, por tanto se suspende su contrato de trabajo, que yo creo que es lo más probable que suceda, pero no tenemos la información ahora, pero es lo más probable que suceda porque si seguimos la lógica de que se excluyeron del listado inicial de permisos, también debieran excluirse del reglamento. O sea, no tiene lógica que se excluyan en un primer momento y después se agreguen en un segundo momento. Aparte, generaría la contradicción que por un lado sería una actividad prohibida en las comunas de cuarentena, porque ahí primaría el listado que se inició en un primer momento, pero que por otro lado sí podrían trabajar en las comunas de no cuarentena. Entonces tendríamos una situación bien problemática, porque sabemos que las comunas están entrando y saliendo de cuarentena dependiendo de la autoridad, entonces, ¿qué es lo que va a primar en ese momento?
la verdad sería bien confuso. Por eso yo tiendo a pensar que la respuesta va a ser que los auxiliares de aseo también se van a excluir como actividad esencial. Bueno, asumamos que los auxiliares de aseo se excluyen como actividad esencial. ¿Cómo opera la aplicación del seguro de cesantía? Bueno, de la siguiente manera. El seguro de cesantía, o sea, la nueva normativa de suspensión del contrato opera de pleno derecho. ¿Qué significa eso? No requiere acuerdo entre el trabajador y el empleador. A diferencia, por ejemplo, de la reducción de jornada, disminución de sueldo, etcétera, en este caso opera de pleno derecho, sin necesidad de pacto expreso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el empleador? Bueno, el empleador, a través de la página de la administradora de fondos de cesantía, afs.cl, debe ingresar a esa página y llenar un formulario que aparece en la misma página. En esa página debe indicar todos los trabajadores que están afectos a la suspensión, con todos sus datos de individualización, y hacer una declaración jurada de que esos trabajadores están afectos a la suspensión del contrato de trabajo. Ojo, esto es responsabilidad del empleador, no del trabajador. O sea, el que está obligado a hacerlo siempre es, en este caso sería el condominio. Bueno, el condominio ingresa la nominada de trabajadores afectos a la suspensión y posteriormente el AFC va a proceder a realizar el pago a esos trabajadores, quienes tienen que cobrar el AFC también a través de la página web. Pueden hacerla físicamente también, sí, yo les recomiendo hacerlo por la página web. Y van a recibir un subsidio con cargo a su seguro de cesantía. ¿En qué consiste este subsidio? Consiste en el pago de un porcentaje de su renta imponible, o sea, no del total. Y ese porcentaje va a variar dependiendo de la cantidad de meses. El primer mes va a ser en torno a un 70% y después va a ir disminuyendo progresivamente hasta llegar a un 30%. En ese caso, dependiendo si el trabajador tiene asociada una cuenta corriente o no, el pago va a ser en línea, o si no, van a tener que proceder a realizar a cobrar el seguro de cesantía ante el mismo AFC. Yo sé que quizás lo que estoy hablando, dije un montón de información en poco tiempo, pero es necesario decir todo esto junto. No sé si respondemos unas ¿Sí? preguntas. Respondo algunas preguntas. José Eduardo García dice, sea un conserje, un mayordomo o administrador, sea, da positivo en el test del coronavirus, ¿se le pagaría su sueldo? Si un trabajador da positivo en el examen de coronavirus. Uh-huh. Bueno, en ese caso lo que tiene que hacer el trabajador, lo que se debe hacer es que el trabajador tome licencia médica. Hay una licencia médica especial no solo para trabajadores actualmente, sino que hay una licencia médica para personas que han estado en contacto con personas que tuvieron COVID. Esos trabajadores necesariamente tienen que solicitar su licencia médica y sus remuneraciones van a ser pagados con cargo a su ISAPRE o CONASA según corresponda. O sea, se siguen las reglas generales como si fuera cualquier licencia médica. Perfecto. Hay que estar atentos si la licencia es de más de 10 días o menos de 10 días. ¿Cuántos días? Pero obviamente como el periodo de reposo del COVID es de 14 días, lo normalmente es que se otorgue la licencia y la licencia sea pagada por la ISAPRE o FENASA. Perfecto. Una pregunta de César. ¿Hay que enviar un anexo de contrato por la suspensión a la AFC? No es obligatorio, pero a mí me parecería sí recomendable. ¿Por qué no es obligatorio? Porque expresamente la nueva ley dice que la suspensión opera de pleno derecho. Opera de pleno derecho, o sea, por tanto, no sería necesario hacer un anexo contrato. A mí me parece que esta técnica legislativa, o sea, básicamente la redacción de la ley no es del todo bueno. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo vamos a tener claro desde qué día en específico se suspendió la relación laboral o no? Para efectos de saber hasta qué día tenía que pagar el empleador y desde qué día tiene que pagar el seguro de cesantía. Por esa razón yo recomendaría dejar registro escrito, más bien por un tema de precaución, saber desde cuándo opera la suspensión y cuándo no. Entonces,
La verdad, la ley no lo exige, a mí me parecería recomendable sí hacerlo, y yo creo que lo más razonable hubiese sido que la ley sí lo exigiera. Perfecto. Otra pregunta más, dentro de los criterios o prerequisitos para poder acceder al Ujú. beneficio de suspensión o reducción de jornada, solo veo que está la justificación de continuidad operacional. ¿Esa es la causa que debemos mencionar? No, no es solo esa. No sé si todos han tenido acceso y no sé si se pueden enviar documentos por esta vía, pero el Ministerio de Hacienda emitió un decreto que se llama el decreto 88 del Ministerio de Hacienda, que, bueno, todos ustedes pueden obtenerlo si se ingresan a la página diario oficial de fecha de ayer, todos pueden poder descargar el decreto 88. Les recomiendo que lo descarguen. Decreto 88 del Ministerio de Hacienda. En ese decreto se indica detalladamente todas las actividades que están autorizadas para trabajar. Entonces, si una actividad, determinada actividad, está prohibida, digamos, por este mismo decreto, entonces esa es la justificación para realizar la suspensión, no otra. Ojo que algunos se basan en la ley, que la ley está complementada por este decreto de ayer, o sea, no se puede entender la ley a sola, sino que hay que complementarla con el decreto 88. Perfecto. Y Luis que nos dice, llegué tarde, como condominio se debe pagar el 100% de leyes sociales y no el sueldo para casos de suspensión. No, en los casos de suspensión, el condominio debe pagar el 50% de las cotizaciones, solo el 50% de las cotizaciones y no paga el sueldo, salvo en el caso de la IST mutual o H, según corresponda. En ese caso no se paga, pero en el resto de los casos se paga el 50%. Ese es un beneficio expreso que establece la ley. Ahora, ojo, para pagar el 50% de esas cotizaciones, necesariamente va a tener que la suspensión estar justificada. Y eso nos vuelve al problema que hablamos al principio de si se consideran o no se consideran los auxiliares de aseo como actividad prohibida o no. Perfecto. Santiago nos dice, consulta, si los auxiliares de aseo del condominio quedan eximidos de concurrir a su trabajo, ¿es posible contratar a una empresa para esos servicios? Es que si entendemos que los auxiliares de aseo son una actividad no autorizada, porque la única posibilidad que los auxiliares de aseo queden eximidos de realizar su función es que interpretemos que la actividad no está autorizada. Si la actividad no está autorizada, entonces ninguna persona, ningún trabajador podría hacerlo, porque se suspenderían todos los contratos, tanto de empresas Claro, externas como de los trabajadores mismos del condominio. Por tanto, tampoco se podría realizar a través de una empresa externa. Y me perfecto. adelanto un poco la pregunta respecto a si vecinos se pudiesen turnar para hacer ellos mismos el aseo. La respuesta yo creo que va a depender, dependiendo si estamos en una zona de cuarentena o no. Si no estamos en una zona de cuarentena obligatoria, no veo ningún inconveniente para que los propios vecinos realicen la función de aseo dentro del condominio. Sobre todo considerando que a veces se nos olvida, pero que los vecinos de los condominios también son dueños, a su vez, de los espacios comunes. Ujú. Como son en parte dueños de los espacios comunes, en caso de no haber funcionarios externos, la mantención corresponde a los propietarios, y los propietarios son en los respectivos porcentajes precisamente en los mismos vecinos. Pero ojo, de ninguna manera se puede obligar a vecinos a cumplir funciones ni de aseo ni conserjería, solamente con su expresa voluntad. Perfecto. Otra pregunta, hay muchas preguntas. En Ujú. caso de que el empleado tire licencia o tenga fuero postnatal, por ejemplo, ¿qué prima, la suspensión o la licencia? La licencia, lo dice la ley expresamente, la suspensión no se aplica para trabajadores con licencia médica. En ese caso, los trabajadores continúan recibiendo el subsidio que les pague la ISAPRE o FONASA, pero no concurren al cobro de la FC. Perfecto. Juan Pablo Hidalgo nos pregunta, ¿qué pasa en el caso de los conserjes adultos mayores y con los conserjes que cumplen también labores de aseo? Bueno, en los conserjes de adultos mayores la ley no distingue, o sea, establece que los conserjes son una actividad permitida, por tanto, cualquier conserje tenga la edad que tenga puede trabajar. Ahora bien, cosa distinta es si un trabajador se acoge al artículo 184, que es cuando hay un riesgo inminente a la salud.
pero yo creo que ahí tendríamos que hacer una charla exclusivamente respecto al 184, porque ahí sí que nos alargaríamos bastante. Perfecto. Pero en principio, conserjes de cualquier edad podrían trabajar. Bueno, resumidamente el 184 establece la obligación de seguridad que tiene el empleador respecto a los trabajadores, de seguridad y salud respecto a los trabajadores. Y en caso que un trabajador estime que su seguridad o su salud o su integridad se vea afectada por una determinada característica del trabajo, entonces debería hacer una carta con copia de la inspección del trabajo explicando los motivos por los cuales él estima que su salud se ve en riesgo. Perfecto. Posteriormente, bueno, va a ser la inspección del trabajo la que tiene que determinar si la razón que invoque el trabajador por motivos de salud es satisfactoria o no. En caso que la inspección del trabajo estime que la razón que al trabajador para no concurrir al trabajo por motivo de riesgo de salud es una razón satisfactoria, pues entonces no van a estar obligados a concurrir al trabajo y se van a tener que pagar las horas como si hubiesen estado trabajadas. Entiendo. Y la segunda pregunta, con los conserjes que también cumplen labores de aseo, Claro. bueno, el reglamento autoriza a los conserjes a trabajar, pero no dice en qué función. Entonces, si los conserjes están autorizados a trabajar, en principio podrían hacerlo con todas las funciones que ellos realizaban, porque la ley dice autorícese a conserjes o guardias de seguridad trabajar, no dice para qué función, no excluye la función de aseo, por tanto yo creo que en principio los conserjes sí podrían realizar sus funciones de aseo. Perfecto. Luis nos pregunta, ahí está. O sea, la basura la deberían manejar los residentes, eso es lo que está hablando anteriormente. Si alguien de estos voluntarios se accidenta, ¿quién responde? Bueno, ahí es otro argumento que tendríamos para postular la teoría de que eventuales auxiliares de aseo sí debieran ser considerados como una función esencial dentro del condominio. Pero bueno, si interpretamos, que yo creo que es lo que más probable, que se va a interpretar que los auxiliares de aseo no están autorizados para trabajar y el movimiento de la basura lo hacen voluntarios, si ellos se accidentan, como son voluntarios y son propietarios de los espacios comunes, ¿quién va a responder? Van a ser ellos mismos a través de su propio seguro, digamos a través de su ISAPRE o FONASA o el sistema de salud que tenga. En principio, el condominio no tiene una responsabilidad al respecto, salvo que haya alguna falla en determinada infraestructura del condominio que haya causado el accidente. Por ejemplo, no sé, en el piso haya una tapa de alcantarilla que haya estado en mal estado y que producto de ese mal estado el vecino haya sufrido un accidente. En ese caso, yo creo que el condominio podría tener responsabilidad extra contractual al respecto, y ahí no estamos yendo a las normas civiles, no a las normas del Código de Trabajo. Podría tener responsabilidad extracontractual por el daño, pero eso es por la mala infraestructura. Pero digamos, supongamos que las condiciones del condominio son óptimas, entonces, y el voluntario se cae, digamos, por su propia culpa, entonces no tendría por qué responder el condominio, porque recordemos, estos voluntarios no son trabajadores, por tanto, no les rige el Código del Trabajo, les rige las normas civiles ordinarias. Perfecto. Otra pregunta también de Luis. ¿Es Luis Vallejos? Bueno, y nos va a contar, me imagino, en el chat. Si la comuna deben, no, si la comuna donde está la empresa no está en cuarentena, ¿se pueden acoger a suspensión los empleados? Depende si es que la actividad fue considerada como permitida o prohibida. Y hay que revisar el decreto 88 que tanto les he hablado. Los conserjes están declarados como una actividad permitida, por tanto, en comunas tanto de cuarentena como no cuarentena, no se puede aplicar la suspensión respecto de ellos. Respecto de los auxiliares de aseo, bueno, lo mismo que hablamos antes. Yo creo que lo más probable es que sea interpretado como una actividad prohibida. Por tanto, tanto en las comunas con cuarentena como sin cuarentena, eventualmente esa función podría ser susceptible de declarar como actividad suspendida, o sea, suspensión de esos derechos contrarios.
Perfecto. Ahí Santiago nos dice que el artículo 84 establece la obligación de 38. seguridad. Ah, No, ya. sería muy bueno una conferencia sobre ello. Si ahí Santiago, yo creo que Claro, vamos a coordinar otro webinar, otra noche junto a claro, Armin para tener una charla claro. especial para eso. El tema es que si ya lo que estamos hablando es interpretable, el 184 es muchísimo Una más locura. interpretable aún porque habla de condiciones de seguridad. ¿Y qué son las condiciones de seguridad? Alcanza con el alcohol gel y la mascarilla, hay que poner una barrera física y también va a depender de persona a persona. Ahí nos alargaríamos mucho. Sí. Pero es un tema Para un seminario. y sí, no, es un tema larguísimo y un tema importante, pero es un tema poco conocido por los trabajadores, así que igual los casos que los trabajadores efectivamente utilicen el 184 son pocos porque es súper poco conocido, pero podrían utilizarlo. Perfecto. Juan Pablo Hidalgo nos dice, pero muchas comunidades han enviado a los conserjes adultos mayores a las casas, pero no se les Ujú. puede seguir pagando indefinidamente porque hay que contratar reemplazos adicionalmente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si estamos de acuerdo en las reglas generales, tenemos dos opciones. Una, que se firme un anexo de reducción voluntaria del sueldo o bien de suspensión de común acuerdo del contrato de trabajo. O sea que ambas partes, empleador y trabajador, suspendan de común acuerdo el contrato de trabajo por un plazo determinado. Para esto sí o sí se va a requerir la voluntad del trabajador, a diferencia de la suspensión automática. ¿Por qué? Porque los conserjes no hay duda que es una actividad permitida, tanto en comunas de cuarentena como no cuarentena. Entonces, no va a operar la suspensión automática, sino que tendría que ser una suspensión consensuada. Ahora, si el condominio de forma unilateral decide enviar al conserje a su casa por la propia decisión y arbitrio del condominio, entonces sí se van a tener que pagar los días trabajados. ¿Por qué? Porque fue la propia voluntad del condominio. Perfecto. Y Carmen Gloria pregunta, ¿y en el caso de los auxiliares de aseo? En el caso de los auxiliares de aseo, bueno, lo mismo que hablamos latamente. Depende de si lo vamos a considerar como una actividad esencial en los términos de este numeral 9 del decreto 88 o no. Yo tiendo a pensar que no van a ser considerados una actividad esencial porque esto debe seguir la misma línea del listado que se entregó por parte del gobierno para efectos de la cuarentena, pero sí o sí va a tener que salir alguna normativa al respecto de la Dirección del Trabajo en los próximos días. No es claro hasta el momento. Perfecto. Pablo Hidalgo nos dice, pero se aplica en el caso de los adultos mayores que están jubilados y no cotizan en AFC. ¿Se puede aplicar la suspensión para hacer efectivo el seguro de cesantía? Eso es una gran pregunta porque dentro de los requisitos que establece la Ley de Protección del Empleo es que hayan cotizaciones de AFC en, por lo menos, en los últimos 3 meses. Esa es la primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que en el año anterior haya por lo menos 6 cotizaciones de AFC y de estas, por lo menos 2 de las cotizaciones deben pertenecer al último empleador. Por tanto, si se trata de una persona que no ha cotizado en AFC, en principio no tendría derecho al pago del subsidio del seguro de cesantía. Pero, por otro lado, tenemos que esta ley incluyó a las trabajadoras de casa particular, que recordemos que las trabajadoras de casa particular no pagan AFC, pero se incluyó en esta nueva normativa. Entonces, bueno, la respuesta en estricto rigor sería no, ellos no reciben subsidio. Deberían, bueno, quizás, yo creo que también ese es otro punto que va a requerir un reglamento complementario o bien un dictamen de la Dirección del Trabajo en los próximos días. Despidos, Pasemos al siguiente despidos. punto. Después vamos a ir respondiendo más preguntas, pero para avanzar también en la línea de la presentación. Perfecto. Bueno, la pregunta que nos hicieron mucho. ¿Se puede despedir a alguien utilizando como causa el caso fortuito o fuerza mayor? La respuesta ahora, con la dictación de la Ley de Protección del Empleo, es un absoluto no. No se puede de ninguna manera despedir a alguien por caso fortuito o fuerza mayor. Si es que queremos despedir, necesariamente va a ser
por la causal de necesidad de la empresa, o sea, pagando los años de servicio, un mes de aviso previo, y con los riesgos que ello conlleva de que el despido sea o no sea declarado como despido justificado. Pero como caso fortuito o fuerza mayor, definitivamente no se va a poder despedir. Perfecto. Vacaciones. Las vacaciones. Bueno, respecto de las vacaciones, la ley le otorga una facultad al empleador. ¿En qué consiste esa facultad? Es que por única vez, o sea, una sola vez en el año, el empleador fije una fecha donde la totalidad de los trabajadores deba tomar vacaciones. Por ejemplo, haciendo uso ahora del episodio del estado de emergencia, el empleador puede obligar que todos los trabajadores tomen vacaciones durante 15 días. Esta normativa, este derecho está pensado, más bien pensado para otro tipo de empresas, porque en condominios no es posible que todos los trabajadores se tomen vacaciones de una sola vez, porque el condominio no funcionaría. A menos que contáramos con los vecinos voluntarios para cubrir los turnos de conserjería, etcétera. Teóricamente se podría hacer si está el derecho expresamente en el Código del Trabajo. ¿Es conveniente hacerlo? Yo creo que quizás, bueno, ustedes saben más que yo, pero yo creo que quizás puede no ser muy conveniente que todos los consejeros y todos los funcionarios tomen vacaciones en un solo periodo. Perfecto. Ojo, que estas vacaciones tienen que ser por un plazo mínimo de 15 días. Vamos a la parte... La segunda pregunta de ese punto. ¿Cómo? Ah, la segunda pregunta esta. No, claro. Bueno, si el empleador puede despedir a un trabajador que no egresa de su periodo diente por encontrarse por el coronavirus. Bueno, respecto a esa pregunta, un poco parecido a lo que habíamos hablado anteriormente, en caso de que el trabajador tenga coronavirus, tiene que presentar la licencia médica correspondiente. O si bien no tiene coronavirus, pero ha estado en contacto con alguien con coronavirus, hay una licencia médica especial precisamente para esos aspectos. O sea, en cualquiera de los dos casos, con esas licencias médicas, el trabajador no va a tener ningún problema y su ausencia va a estar decretada como justificada. Perfecto. Ahora vamos a la parte de cuarentena. ¿Qué ocurre con aquellos trabajadores que realizan funciones en horarios de toque de queda? Si debe estar más tiempo en el trabajo, ¿se tendría que pagar hora extra? Ya. La respuesta absolutamente sí. Si el trabajador, producto de la cuarentena, debe hacer horas extra, de todas maneras se tiene que pagar esas horas extra. Hay que tener en cuenta que el número de horas extra es un máximo de 2 horas diarias. O sea, el trabajador no puede exceder de su jornada ordinaria 2 horas más por concepto de horas extra, pero nada más que eso. Ojo que para las horas extras siempre se tiene que hacer un pacto de horas extras que debe constar por escrito, y en ese pacto se debe señalar el monto de las horas extras semanales, o sea, cuántas horas extras son en la semana, en qué día y por qué periodo va a durar este pacto de horas extras. No puede ser un pacto indefinido, sino que tiene que ser por un periodo definido. Entiendo. ¿Y se puede cambiar el horario de trabajadores por la situación de emergencia? El horario solo se puede modificar de forma unilateral, o sea, con la sola voluntad del empleador, por un rango de 60 minutos. O sea, yo como empleador, por ejemplo, tengo un trabajador que entra a las 10:30 y producto de la cuarentena quiero que entre a las 9:30, eso lo puedo hacer de forma unilateral por el plazo de hasta 60 minutos. Si yo quiero modificar el horario de una forma más extensa, entonces sí o sí necesito hacer un anexo de contrato donde el trabajador consienta ese cambio de horario. Ojo que la modificación unilateral del horario tampoco en el caso del coronavirus va a ser muy aplicable porque requiere un aviso previo de 30 días. Tiene que ser con un aviso previo de 30 días de antelación. Así que yo creo que en la práctica, dado que la cuarentena se decretó de un día para otro, necesariamente vamos a tener que contar con este pacto, con este anexo, con la voluntad del trabajador. Perfecto. Ahora vamos al teletrabajo en condominios. Uh -huh.
Bueno, el teletrabajo fue una novedad que también con una ley que se dictó la semana pasada. Anteriormente a esto, el Código del Trabajo no contaba ninguna normativa al respecto. ¿Y qué es lo que se hizo con esta nueva ley? Bueno, reconocer la situación de teletrabajo, establecer derechos para los trabajadores que tengan el teletrabajo, por ejemplo, que no pueda trabajar, tenga un derecho de desconexión por lo menos de 12 horas continuas. Por ejemplo, que se pueda pactar horario presencial y horario de trabajo a distancia, que tampoco existía antes de la dictación de esta normativa, y también se establece que es el empleador el responsable de proveer los medios tecnológicos para el trabajador pueda hacer su teletrabajo. Ahora bien, el teletrabajo no va a ser muy aplicable a los Claro. condominios, porque los dos trabajos principales, bueno, las tres funciones principales que son conserje, mayordomo y auxiliar de aseo, obviamente no pueden hacer su labor de forma remota. Podría darse el caso, sí, en que los administradores con vínculos sobre subordinación y dependencia, me estoy refiriendo a los administradores que tengan contrato de trabajo con el condominio, eventualmente podrían prestar su función a través de la normativa del teletrabajo. Ahora, la gran mayoría de los administradores no tiene contrato de trabajo, sino que tienen un vínculo civil con el condominio, un contrato de prestación de servicio. A todos los administradores que tienen un contrato de prestación de servicio, el Código del Trabajo no es aplicable, por tanto quedan fuera de esta normativa. Perfecto. Buenísimo. A todas las preguntas que están haciendo, después déjenlas en la parte de preguntas y al final las vamos a responder, esperemos que todas. Ahora nos gustaría saber, una parte muy importante, cómo ayuda Armis en tiempos de crisis, y cómo un estudio jurídico tan especializado como usted en las comunidades, cómo puede ayudar a cada uno de los que nos está escuchando a hacer mejor su gestión y a poder actuar bien frente a estas novedades que tiene la ley y el contexto de la pandemia. Pedro, se nos hizo de noche. Así es. Sí, empecé con sol, ahora veo solamente las luces de mis De los vecinos. ovnis. Sí. Los ruidos de trompetas dicen que se escuchan por ahí. Se viene. Oye, bueno, ¿qué está pasando con las comunidades y cómo los hemos ayudado nosotros? Un punto principal, por supuesto, que es la asesoría legal. El hecho de que existan consultas que sean respondidas a la brevedad es algo que hemos tratado de entregar a las comunidades en este periodo de crisis. En general hay mucha consulta, sobre todo en temas laborales, pero además de la asesoría legal, hay un tema que tiene que ver con el respaldo. Muchas decisiones que se toman en este minuto es súper positivo que sean respaldadas a través de algún informe legal, por ejemplo, algún comentario de parte del estudio jurídico. Pasa mucho que hay vecinos, por ejemplo, que dicen, oye, esta decisión no se ajusta a lo que dice la ley en el artículo tanto. Porque todos tienen un vecino o amigo o primo abogado que no tiene mucho conocimiento de la ley y que hace una lectura rápida de la norma y encuentra algún comentario, pero no hace un análisis completo en el fondo. Y en ese contexto es positivo que la administración tenga ahí un respaldo, alguien que pueda decir, sabes que el artículo tanto establece esto otro, te genera un informe legal, una asesoría un poquito más concreta, ya en documentación. Entonces, cada decisión que toma el comité va respaldada con su respectivo informe legal y eso es algo que nosotros ofrecemos a través de nuestros planes, por ejemplo. Y bueno, en general, el resto ya tiene que ver con cómo enfrentar los asuntos problemáticos que se vienen, sobre todo en temas laborales. Así que dejamos, bueno, nuestra página web, www.armis.cl. Si tienen alguna duda o quieren saber de nuestros servicios, contacto@armis.cl. Y bueno, en la página web también pueden ver qué es lo que hacemos. Nosotros trabajamos con temas de cobranza judicial, va a haber mucha morosidad, entendible, pero morosidad al fin y al cabo. Temas laborales van a surgir en este minuto, así que la idea es apoyar en ese sentido. Y me gustaría pasar a la página siguiente, Pedro, que es nuestra revista Club Armis. Pueden revisarla en armis.cl/revista. Los invito mucho a todos los administradores que nos están viendo y a todos los miembros de comité también o residentes que revisen nuestra revista. Entregamos y generamos un formato súper amigable
pero con un contenido bien profundo, así como lo han visto en las respuestas de Andrés, por ejemplo. Generamos un análisis de todo lo que está ocurriendo, recopilando muchas preguntas y entregándolas en un formato de revista, ya con algunas columnas de opinión, y como te digo, con un formato bien, bien amigable. Así que los invito de todas maneras a revisar nuestra revista, que se suscriban también al descargarlo. Vamos a estar enviando regularmente y probablemente otras ediciones de la revista, o directamente vamos a estar informando a los administradores de las cosas que vienen o las cosas que están surgiendo en términos legales. Estamos armando algo bien entretenido también, que es un Club Armis, para administradores, un servicio de asesoría legal directa para administradores, eh, a un costo bastante económico. Así que si es que se suscriben, les vamos a enviar la noticia, que probablemente sea dentro de las próximas semanas. Así que invitadísimos, como te digo, a revisar la revista. armis.cl/revista. Buenísimo, yo leí la revista, está muy completa, como dice Juan Pablo. Sale una nota también de Dipro ahí, así que esa parte no es tan bacán como toda la revista de Armis, pero es una parte bastante buena. Y también los invito a suscribirse a Armis, porque como saben, nosotros hemos hecho varios eventos con Armis y son secos en su tema, y siempre, de hecho, nuestros webinars, nuestros eventos, nuestro tipo de contenido que tiene siempre más, más gente, es con Armis, porque sabemos que la ley es complicada. Entonces, que exista, como dice Juan Pablo, un estudio especialista en eso, ayuda mucho a las comunidades a salir rápido y salir bien parados de problemáticas que tienen. Así que están totalmente invitados. Yo validé la revista, está muy buena. Así que espero que se suscriban. Vale, aprobado por EIPRO. Así es. Bueno, mira, la idea de Armis, y es importante mencionarlo, es apoyar a los administradores. Muchas veces se ve con desconfianza a los abogados, se ve como un elemento externo que viene casi a fiscalizar la comunidad, pero finalmente Armis es un apoyo a la administración. Nosotros, las comunidades que cuentan con nuestro servicio directo, como la comunidad directa, los administradores normalmente duran más en su cargo, porque respaldan su gestión en el estudio jurídico. Entonces, al final el estudio termina siendo mucho más positivo y, bueno, los administradores que trabajan con nosotros saben que es un apoyo más que una fiscalización o algo negativo. Así que, y bueno, como te decía, estamos armando este nuevo servicio que es directamente para los administradores, porque, bueno, ya trabajamos con varios administradores directamente y finalmente es un apoyo que se complementa también muy bien con un software. Así que te dejo a ti como para el siguiente comentario. Así es. Bueno, en algún momento teníamos que hablar de Edipro, ya que fuimos los que movimos este evento. Así que llegó ese momento. Y Edipro, al igual como Armis es un aliado de los administradores, Edipro, básicamente nuestra misión es hacer que vivir en comunidad sea la mejor forma de vivir y utilizando la tecnología como principal medio de cambio. Nosotros queremos básicamente que los copropietarios, que los administradores, que los miembros del comité, los consejos, todos estén tranquilos en la comunidad. Y por eso hicimos una plataforma que tiene tres principales ejes. De hecho, acá he visto a Juan Pablo Hidalgo y a Luis Vallejo que están por los espectadores. A ellos les pueden preguntar directamente qué les parece Dipro. Tenemos tres ejes, uno de seguridad, transparencia y también vida en comunidad, para que la comunidad, en el caso de transparencia, pueda transparentar todo lo que son las platas, también pueda llevar de manera más fácil las remuneraciones. Entonces, así el administrador se vuelve mucho más profesional, porque tiene toda la información transparente para el miembro del comité. Entonces, como que esas dudas que hay frente a la administración, como que están respaldadas en el software, están respaldadas con documentos, etcétera. Entonces, en ese sentido, le ayuda bastante. También otra cosa que ayuda mucho, sobre todo en los tiempos que tenemos ahora en la crisis, en la pandemia que estamos viviendo, es la comunicación con la comunidad. Porque normalmente, bueno, hay 50.000 edificios en Chile, muy pocos, yo creo que menos del 10% trabaja con software. Y normalmente los edificios trabajaban de forma análoga, o sea, como con el librito del conserje, el papel debajo de la puerta, etc. Entonces lo que hace Dipro es digitalizar todo eso. Entonces todo lo lleva a una aplicación móvil del copropietario, donde el copropietario se entera de todo lo que está pasando en la comunidad, las noticias por la pandemia, las reglas que se van a establecer, si el delivery puede entrar, ¿no? Etcétera.
todo eso queda dentro del celular. En el celular ya todo el mundo tiene smartphone, entonces hay una aplicación de EdiPro, que si tienen EdiPro, se pueden comunicar directamente con ellos. De hecho, tal como lo bueno que es esta método de comunicación por administradores, que tenemos casos de algunos clientes que han bajado las llamadas que le hacían a su teléfono como en un 90% gracias a que toda la información está en el celular. Entonces, eso es como uno de los principales puntos en cómo ayuda a EdiPro en la pandemia, porque ahora que hay que estar más remotos, los administradores no tienen que ir tanto, hay que bajar el tráfico de gente, es importante que los copropietarios de la comunidad se enteren, y ojalá de manera digital para reducir la interacción, porque si hay un papel también, el papel puede estar contaminado, etc. Entonces, EdiPro te puede ayudar Oye, mucho para eso. Dime. pero y hay que tener presente igual que la nueva ley de copropiedad, que no está aprobada todavía, pero que viene, esperemos que luego, tiende mucho hacia la digitalización, ya tiende hacia las tecnologías de la información. Entonces, empezar a trabajar con un software en este minuto yo creo que es esencial, eh, porque la ley finalmente es la que se va a respaldar en la tecnología. Así Así es. que... y bueno, es algo que vamos a estar informando probablemente en algún webinar futuro, cuando la ley se apruebe, cómo se puede apoyar la ley a partir de EIPRO, por ejemplo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Así es. Y una cosa también muy importante, que si son clientes de EdiPro tienen 2 consultas mensuales gratis con Armis, así que eso también es bien recibido por nuestros clientes. Bueno, y ahora llegamos a la parte de preguntas y respuestas, así que si quieren hacer más preguntas, háganlas, y yo voy a empezar a leer las que quedaron sin responder. Tu, 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 tu. Por ejemplo, hay una pregunta que está así como bien temprano, que sea, ¿es aplicable la ley de protección del empleo en edificios? Esa pregunta Eso lo, bueno, básicamente lo que hablamos Así toda es. la exposición. Respecto a los conserjes, está claro que no. Está claro que no, porque los conserjes son una actividad autorizada, por tanto, no se aplica la suspensión. Respecto de los auxiliares de aseo, bueno, está la incógnita de todo lo que hablamos al respecto de cómo se aplica este número 9 del artículo segundo del decreto número 88, si es una actividad permitida, si es una actividad prohibida. Necesariamente vamos a tener que esperar el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo. Yo en principio diría que los auxiliares de aseo no son una actividad permitida a la luz de este reglamento, interpretándolo de manera armónica con lo que fue el primer listado de funciones permitidas y no permitidas a propósito de la cuarentena. Este listado excluyó a los auxiliares de aseo. Si lo excluyó este listado, entonces el reglamento también debiera haberlo excluido, pero resulta bien curioso este número 9 del artículo segundo del reglamento 88, que habla de funciones de aseo, de actividades esenciales. Aquí es actividad esencial se refiere. Si en el artículo anterior declara a los conserjes como actividad esencial, entonces se entiende que los auxiliares de aseo son actividad esencial, o por otro lado, yo puedo decir no, el reglamento únicamente declaró como actividad esencial a los conserjes del condominio, pero no a todas las funciones del condominio. Por tanto, los auxiliares de aseo quedarían fuera de las actividades autorizadas, por tanto, podrían ser susceptibles de aplicación de la suspensión del contrato de trabajo. A mí me hubiese gustado que esas respuestas hubiesen estado antes de la dictación del reglamento, porque resulta que la ley ya está operando y bueno, ¿qué le decimos a los auxiliares de aseo? Vengan a trabajar, quédense en sus casas, cobren el seguro de cesantía o no. La verdad, podríamos decir que hubo un poquito de improvisación en la dictación de esta normativa, pero bueno, de alguna manera es imposible para el legislador ponerse en todos los casos, y por otro lado, esta normativa fue hecha en ¿cuánto? En 8 o 9 días, entonces Hay que salir no del paso. podemos exigir tanta calidad, claro. Esperamos, un tema tan importante yo creo que no debiera quedar así a la interpretación. Esperamos que pronto salga el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo al respecto. Perfecto. Hay otra pregunta, me parece interesante. Dice, tengo el caso donde algunos auxiliares de aseo viven en el condominio. ¿Es legal que deban trabajar? Ahí me imagino que según lo que
hablamos, Andrés, como que yo creo que tendría que terminarse el contrato para que eso pudiera ser legal, ¿o no? Si es que se hace, obviamente, que el auxiliar de aseo es una persona que no debe estar en el condominio. O sea, claro, si interpretamos como yo creo que lo más probable es que el auxiliar de aseo es una actividad no esencial, por tanto su funcionamiento va a estar prohibido, entonces no podrían trabajar de ninguna manera, a pesar que vivan en el mismo condominio. Porque, ojo, debemos entender la cuarentena como que las personas que habitan en su domicilio deben quedarse dentro de su domicilio, o sea, dentro de su unidad. El domicilio no es el condominio entero, sino que es su unidad. Por tanto, para cumplir de forma correcta con la cuarentena, debieran quedarse dentro de su unidad. Y son declaradas, si no son declaradas como una actividad esencial, por tanto no está permitida su función, entonces, aunque vivan en el mismo condominio, tampoco podrían trabajar. Oye, creo que de todas formas esa pregunta da cuenta de cómo la ley nunca considera a los condominios como un elemento propio de regulación. O sea, por ejemplo, el tema de los trabajadores de aseo podría ser considerado esencial, de hecho es fundamental para que no se expanda el virus, por ejemplo. Al menos tener a alguien encargado para ello, pero la norma no lo está considerando, no hay ningún indicio de que, como inicial de que se haga. Igual es raro que no lo considere, porque al final en temas de cuarentena como que la gente va a tender más a que haya mucho más tráfico en el condominio, en la comunidad, entonces como que igual debería, no sé, haber Claro. como un mayor esfuerzo Claro, por regularlo un poco más. claro, pero Claro. por ejemplo, y este tema de los trabajadores que viven en el mismo condominio es algo que sucede mucho, sucede con los mayordomos, sucede con gente que trabaja como auxiliares de aseo, administradores, etcétera. Eh, pero la ley no se pone en ese lugar, o decretos, o todo lo que va surgiendo no se pone en el lugar del condominio, porque normalmente no lo consideran, ¿ya? Se toma como empresa simplemente. Perfecto. Llama la atención. Así es. Uh-huh. Tengo una pregunta de César, que se me surge la pregunta, quizás no tenga mucho que ver, pero el administrador puede asistir al condominio en zona de cuarentena. Si pueden ir conserjes y guardias, ¿por qué el administrador no podría? Me imagino porque no es una actividad esencial, ¿o no? Ahora, claro, respecto de la cuarentena, se estableció un listado de personas autorizadas y no autorizadas a asistir al determinado lugar. En ese listado, emitido por el Ministerio del Interior, específicamente se autoriza a los conserjes, solamente a los conserjes, no se señaló ni administradores ni auxiliares de aseo. Entonces, esa es la razón. ¿Cuál es la razón? Que bueno, así lo dijo el gobierno, por decirlo de alguna Así manera. nomás. Juan Pero Pablo está Hidalgo. expreso en el listado. Juan Pablo Hidalgo, según lo que yo tengo entendido, si el trabajador está en su casa, ¿se le puede descontar asignación de colación y movilización? Pero, de nuevo, la pregunta depende si el trabajador está con su contrato suspendido o no. Si el trabajador está con su contrato suspendido, entonces únicamente va a recibir el pago del subsidio de la AFC. La otra posibilidad por la cual el trabajador no esté trabajando y esté en su casa es que tenga una licencia médica. En ese caso, solo va a recibir el pago de lo que le pague el subsidio por la licencia médica. O sea, no hay otra posibilidad. Si por tanto el trabajador, digamos, por su propia voluntad no asiste al lugar de trabajo porque no quiere asistir y no asiste ese día, entonces se puede descontar proporcionalmente el día y los valores que corresponden a ese día. A ver, otra más. Sobre licencias médicas. Es importante hacer la distinción entre un trabajador que fallece y se contagia en el condominio que uno que lo hace fuera de su trabajo. En caso de fallecimiento puede existir problemas con las indemnizaciones o ir temprano o término de contrato y eventualmente demandas, pues quedaría cubierto por la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo. Bueno, Gracias. estamos mezclando dos temas. Sí. Primero, la muerte del trabajador es una causal de término del contrato de trabajo, no una causal de despido, que son dos cosas distintas.
Una cosa son, bueno, y ya tendríamos que también hacer una charla de causales de término. Pero Me una imagino. cosa son las causales de término que están establecidas en el artículo 159 del Código del Trabajo, y otra cosa son las causales de despido que están en el 160, 161 y 163 del Código del Trabajo. La muerte del trabajador es una causal de término. Como causal de término no da derecho a indemnización, ni por años de servicio, ni por mes de aviso previo. Lo único que se paga siempre son las vacaciones en caso de existir, que esas se pagan a sus herederos. Ahora bien, distinta es el caso que haya una responsabilidad del condominio en base a la ley de accidentes del trabajo. Y bueno, ahí vamos a tener que determinar en el caso puntual si hubo alguna negligencia por parte del condominio que desembocó en la muerte del trabajador. Y eso ya sí que hay que determinarlo caso a caso. Pero ahí la indemnización sería por la ley de accidentes del trabajo y no por el despido o por el término del contrato en sí, porque la muerte del trabajador no da derecho a indemnización por término del contrato de trabajo. Sí, por otro lado, podría tener indemnización, pero ya no por término del contrato de trabajo, sino por la eventual negligencia que ya puede tener el condominio de acuerdo a la ley de accidentes del trabajo. Perfecto. Una pregunta para Armis. ¿La asesoría legal que ofrece Armis es la comunidad o la empresa de la administración que puede tener una o más comunidades? Bueno, se dan las dos posibilidades. Nosotros trabajamos directamente con comunidades que cuentan con el servicio de Armis y también trabajamos con administradores que trabajan directamente con Armis y que tienen varios condominios y los valores varían dependiendo de la cantidad de condominios. Ya es algo que funciona en ambos sentidos. En el caso de cuando trabajamos con administradores, también es bien positivo para la venta incluso de los propios servicios de los administradores, porque entrar a un condominio con un respaldo legal hace que sea mucho mejor visto por las comunidades y las contrataciones sean mejores. Así que es bastante positivo trabajar con administradores en ese sentido. Sí, ahí como que el servicio se hace mucho más potente cuando hay un administrador con un servicio jurídico, con un también software como EdiPro. Ahí es cuando los administradores pueden diferenciarse, cobrar un poco más y empezar a crecer también. Claro, efectivamente. María nos pregunta, cuando el CDA contrata de manera arbitraria a muchos familiares para los distintos cargos dentro del condominio, según la ley laboral, esto es legal, esto es legal, pero es abusivo y no transparente para la asamblea de copropietarios. Como la asamblea no puede despedir a estas personas, ¿cómo es posible cambiar al comité de administración cuando no se tienen los quórums de la ley 19.537? Porque existe un alto porcentaje de copropietarios atrasados en el pago de los gastos comunes que no alcanzan los quórums para remover al comité de administración. Bueno, contratar a familiares, si el comité de administración contrata familiares como consejeros, auxiliares de aseo, etcétera, efectivamente no hay ninguna ilegalidad en ello, ya está conforme a la norma. Podría haber algún tipo de reproche moral en ese sentido, pero de ninguna forma legal. Como bien sabemos, para remover a un integrante del comité se debe efectuar una asamblea extraordinaria con un quórum bastante alto que es muy difícil de conseguir. Ya es un 80% de derecho en el condominio, 60% en segundo llamado, en una asamblea extraordinaria que se realiza un primer llamado un día y un segundo llamado de 5 a 15 días. O sea, es un asunto muy complejo de conseguir y que muchas veces se hace mal también. ¿Ya? Así que en ese sentido, la única forma que establece la ley para remover a un integrante del comité es la asamblea extraordinaria. No hay ninguna otra forma, salvo el paso del tiempo. Un miembro del comité puede estar un máximo de 3 años sin renovación. Si se cumplen los 3 años y no hay renovación, bueno, entonces deja de ser automáticamente integrante del comité de administración. Así que esa sería una segunda opción, estar atentos a el plazo, el periodo que llevan como integrantes del comité sin haber sido ratificados por otros periodos. Y una tercera opción sería presentar algún tipo de denuncia o querella infraccional en policía local, planteando los argumentos de que en el fondo los miembros del comité estaban contratando
familiares para trabajar en la comunidad. En ese caso, el juzgado de policía local podría fallar conforme a la sana crítica, si es que eso no, produce algún conflicto, por ejemplo, para la comunidad o produce algún problema eventualmente y tenga que ser dejado sin efecto el contrato o algo así. Ahí entraríamos en un tema laboral complejo, eh, pero el juzgado policial local podría instruir el asunto en ese sentido. Ahora, remover al comité es difícil desde una instancia judicial, porque normalmente lo que dice el juzgado policial local es, ya hay una instancia para remover al comité, que es la asamblea extraordinaria. Entonces, se lavan las manos un poco y delegan todo a la instancia que, claro, es la que corresponde, y es la asamblea extraordinaria. Perfecto. Luis nos pregunta si la presentación se puede descargar y les vamos a mandar la presentación junto con el video grabado para que todos los que asistieron a esta charla la tengan de respaldo. Y bueno, de todas formas la presentación es un resumen muy resumido, casi con los títulos de la revista. Así que armis.cl/revista, ahí está todo el mismo contenido que explicamos acá, pero por escrito y de forma muy amigable. Así es. Muy buena Eso sí, hay que tener en cuenta que la revista la hicimos antes de la promulgación de la Ley sobre Protección del Empleo y antes de la promulgación del Decreto 88 del día de ayer. Hay que Así que sacar tengan en cuenta eso. una segunda edición. La Sí, verdad pero que, o sea, la mayoría de las cosas son plenamente vigentes, la mayoría de las cosas de la revista, pero bueno, mientras redactábamos la revista, sobrevinieron fallos en el mismo día que tuvimos que modificar el contenido de la revista. Esto ha sido súper dinámico, la verdad. Cada 4 días ha cambiado mucho en cuanto al derecho laboral, pero por estaba eso, plenamente vigente en la mayoría de los temas. por eso es Y importante que se mantengan suscritos a Armis para que lo avisen de todo, me imagino, ¿cierto, Juan Pablo? Sí, claro. efectivamente, sí, en la misma página, al momento de descargar, pueden dejar su correo electrónico y dejar marcado la suscripción, y le vamos a estar enviando nosotros cualquier modificación a lo indicado en la revista, cualquier avance que tenga relación con la pandemia, les va a llegar el correo. Así que en ese sentido es importante que vean la revista y que además se suscriban. Buenísimo. Eloísa Korn nos pregunta, hola, ¿cómo están? ¿Qué puedo hacer si el administrador no pagó las leyes sociales? ¿Qué pasa si el administrador no quiere mostrar el libro de remuneraciones? Cuando hablan de reglamento que se dio ayer, ¿a cuál y dónde se encuentra? El reglamento que les señalé es el 88 del Ministerio de Hacienda, y ese reglamento lo pueden descargar en la página del Diario Oficial, metiéndose a diariooficial.cl y buscar el Diario Oficial con fecha ayer. No sé si lo podemos enviar directamente por este Sí, medio. mándalo en el chat. No. Sí, hay una parte, lo voy a ¿Al mandar chat? en el chat, donde Ya, sale, perfecto. Entonces lo voy a enviar de inmediato. tenés Chat, que fijarte en que en la parte de ¿ya? dice todos los panelistas, entonces tienes que mandar donde dice todos los panelistas y participantes, y ahí le va a llegar a todos. Ya, perfecto. Lo voy a tratar de enviar ahora. De todas maneras, lo pueden descargar directamente a través de la página del Diario Oficial. Es reglamento de la resolución exenta número 88 del Ministerio de Hacienda, año 2020, para que lo tengan en cuenta. Lo pueden googlear, les va a salir fácil, pero igual lo voy a tratar de agregar acá. Buenísimo. ¿Y sobre qué puede hacer si el administrador no Sí. pagó las leyes sociales? ¿Qué pasa si el administrador no quiere mostrar el libro de remuneraciones? Bueno, en ese caso ya estaríamos nuevamente ante una instancia judicial. Podrían pedir una mediación con la municipalidad para tratar de resolver el asunto de forma extrajudicial y plantearle el tema al administrador, o podrían presentar una querella infraccional, denuncia infraccional en policía local, que tenga como objetivo que el administrador exponga la información que debe. Ahora, si es un comité de administración el que está exigiendo que el administrador exponga cierta información, puede remover al administrador. Si en el fondo no se están cumpliendo con los estándares mínimos que son la entrega de la información, eso sería lo más prudente. Perfecto. Uy, Vamos a... disculpa, no puedo juntar el documento. ¿Y si manda el link? Voy a mandar el link de la página del Diario Oficial. Sí, yo creo que eso es mejor. Suscríbanse en la revista, también lo vamos a enviar, así que puede ser una opción. Sí, envíen todos los links de Armis, suscripción, revista, para que nos vayamos con hartos documentos para la casa.
Acá hay un Claro. espectador anónimo que nos dice, con respecto a descontar en forma proporcional la falta, depende del contrato, ya que se puede aplicar el 160, 161. En pocas palabras, si no está justificada la falta, ¿se puede despedir sin derecho a indemnización? Que depende, porque los despidos por inasistencia injustificada, ojo, que no toda falta es causal de despido. Para que sea causal de despido, necesitamos que sea una inasistencia injustificada por lo menos 2 días seguidos. O sea, la persona, bueno, son 3 hipótesis en las que se pone en la ley. Una de ellas es que la persona falte 2 días seguidos de forma injustificada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que bueno, ahí también da para otro capítulo cuando hagamos causales de despido, es que se entiende por injustificado, digamos. Y ahí sobre eso hay una cantidad de jurisprudencia enorme en el determinado caso. A lo que nos señalamos nosotros anteriormente es cuando hay una inasistencia que no es causal de despido. Por ejemplo, la persona faltó un día, no sé, por ejemplo, un día miércoles al mes y no faltó otro día. Por tanto, yo, porque esa persona haya faltado un día, no tengo la posibilidad de despedirlo. Si faltara más de 2 días seguidos, sí puedo despedirlo, pero no por un día seguido. Entonces, me estaba poniendo en ese caso, y en ese caso se hace el descuento. Porque las causales son no concurrencia durante 2 días seguidos, durante 2 lunes en un mismo mes, o durante 3 días en un mes calendario. O sea, si la ausencia no entra en ninguna de esas hipótesis, entonces la inasistencia no da derecho a despido. Sí podría ser amonestación, pero no despido. Y en ese caso, sí aplicaría el descuento del día no trabajado. Perfecto. Una pregunta que nos hace Santiago, la grabación y un certificado de participación. Ahí yo creo, Santiago, de hecho con Armis teníamos algo pensado, pero eso lo tenemos para un evento más grande, ¿cierto, Juan Pablo? Como una certificación Perdón. que Santiago nos dice que le mandemos la grabación y también un certificado de participación. Eso no lo tenemos contemplado, pero sí tenemos en futuros eventos como pensado, sobre todo asociado a la ley, a la nueva ley de copropiedad, a quizá tener un certificado, pero eso sería para más adelante. Sí. No, hay varias ideas de certificación que estamos trabajando con EIPRO, así que tienen que estar atentos a las novedades de EIPRO y vamos a tener novedades luego. Buenísimo. No sé si alguien tiene alguna duda más que quiera dejar en la sección de preguntas y respuestas. Sí, sí, si me das un minutito, Sí, obvio. les dejé el link del diario oficial. Ahí ustedes se meten y van a ver que aparece en la página, dice sumario, normas generales, Poder Ejecutivo, y abajo dice Ministerio de Hacienda. El reglamento está contenido en el documento que dice Resolución Exenta número 88. Ahí lo pueden descargar, es ese, porque ahí van a ver un montón de normativa que se dictó el día de ayer. La que importa para estos efectos es esa, la resolución exenta número 88, que contiene el reglamento de la Ley de Protección al Empleo. Perfecto. Igual yo creo que esto adicionalmente en la grabación Ujú. y también en el acceso a la revista de Armis, también le vamos a mandar estos links para que los tengan a la mano. Y Claro. Ángelo nos pregunta, ¿yo podrían especificar sobre el quórum de asistencia a asamblea? Sí, bueno, no viene mucho al tema, pero artículo 19 de la Aprovechando. ley, artículo 19 de la ley 19.537, asamblea ordinaria es un 60% de derecho en un primer llamado y los que asistan, los que concurran en un segundo llamado, el llamado debe estar separado de media hora a 5 horas. Y en el caso de una asamblea extraordinaria, que solo se debe llamar para cumplir con, o para ciertos temas que están en el artículo 17 de la ley de copropiedad, modificación de reglamento, etcétera, el quórum es de 80% en primer llamado y 60% en segundo llamado. La diferencia es que el llamado es separado en días, como les comentaba, entre 5 a 15 días, a diferencia del otro que es de media hora a 5 horas. Y bueno, existen ciertas variaciones. En el caso de, si es que, por ejemplo, se quiere modificar un reglamento con modificación de derechos de los espacios comunes,
También está la consulta por escrito, que requiere un quórum distinto, un 75% de derechos. Hay diversas variaciones, están todas en el artículo 19, nos pueden preguntar por correo igual, contacto@armis.cl, pero en términos generales es eso, ya esa sería la diferencia y el quórum de asamblea ordinaria o extraordinaria. En ordinaria, 60% primer llamado, y en segundo llamado los que concurran. Ojo, si asisten dos, los dos pueden elegir un comité, así que la idea es que la gente participe. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la alta participación en preguntas y también en espectadores. Creo que se aclararon bastantes dudas, igual quedaron harta igual porque como dijo Andrés, como que todo esto es muy reciente. Entonces los invito a primero, bueno, a contactarse siempre con Armis si tienen dudas sobre cualquier tema legal, que los sigan a ellos, que nos sigan a nosotros también, que hacemos harto contenido como han visto con Armis, y también tenemos como varios tips, no solo en términos legales, sino de cómo, no sé, crecer como administrador, cómo vivir mejor, tener una mejor comunidad, tener una mejor experiencia con las comunidades, que lo pueden dirigir tanto los administradores, los miembros del comité. Así que los dejo invitados a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales. Muchas gracias por la gran participación. Y eso, no sé si tú quieres agregar algo más, Juan Pablo y Andrés. Sí, bueno, cuídense todos, espero que cuiden también a sus familias, le mando también mucho ánimo a los administradores. Nosotros trabajamos directo con administradores y sabemos lo difícil que es administrar un condominio en tiempos normales. En una situación de crisis es mucho peor, así que mucha fuerza para todos. Hay que hacer comunidad, hay que reunirse en estas instancias para que nos apoyemos mutuamente todos los actores que estamos en esto, porque no es fácil. Así que mucha fuerza para todos, ánimo, y espero que estén bien, que se cuiden de los temas que vienen. Así es. Y reunirse, sí, en términos también, ojalá remoto y digital, para no, que no haya mucha Sí, aglomeración, sino que sea una reunión así como claro. este tipo, o bien lejito. Sí, Claro, no, sí. lo más virtual posible. Claro, Perfecto. bueno, yo quería comentarles que, bueno, administradores que por lo general son gente de números, gente más concreta, de repente los temas de derecho al trabajo que son como tan abstractos y tan relativos, dependiendo de un caso al otro, de repente cuesta eh, hacer entender que la respuesta es un depende, y sobre todo en temazos tan importantes como estos respecto de si los auxiliares de aseo entran o no entran en la ley de protección al empleo. Nuestra postura, digamos, como estudio jurídico hasta el momento, es que si somos consistentes con el listado de personas habilitadas que se hicieron para trabajar a propósito de la cuarentena, nuestra postura en principio es que, por tanto, los auxiliares de trabajo serían una función no esencial, por tanto, susceptible de aplicación de la ley de protección al empleo. Pero insisto, vamos a necesitar sí o sí una declaración de la autoridad al respecto. La normativa ha sido muy vaga para temas tan importantes como esto. Nosotros como estudio ya hicimos un requerimiento a la Inspección del Trabajo para que se pronunciara al respecto, así que vamos a tratar de mantener a todos los clientes informados de qué es lo que responde a la Inspección del Trabajo, porque necesitamos respuestas pronto ya. Así que eso, un saludo a todos, muchas gracias. Buenísimo. Y vi como una última pregunta que quiero responder, que dónde queda esto grabado, dónde van a mandar el material. Como dije también al inicio, sigan nuestras redes sociales, Edipro, también a Armis, que también le vamos a pasar el material a Armis para que también ellos lo difundan. Edipro en Facebook, en Instagram o LinkedIn. En cualquiera de esas tres redes nosotros vamos a estar publicando esto, y si nosotros tenemos nuestra base, su correo electrónico, y si llenamos algún formulario de Edipro, que yo creo que sí, la mayoría por lo menos llenó el formulario de Edipro para asistir a esta charla, le vamos a mandar el correo con todo este material. Así que también me sumo a las palabras de Juan Pablo y de Armis de que cuídense mucho, y también aprovechen esta instancia, ya que como que algo que he visto que con muchas empresas que igual se están adaptando a trabajar remoto, que es algo que igual es como para ver el vaso un poquito medio lleno, como si uno se adapta a eso como que se vuelve más eficiente, si uno tiene las reuniones así como en tipo webinar y videollamada, los invito como a adaptarse a utilizar la tecnología lo más posible para poder enfrentar estas situaciones, y cuando se acabe esta situación, ustedes sean mucho mejores profesionales, tanto administrador como también miembros del comité, que quizás tienen una empresa y trabajamos muy presencial. Esto es una muy buena oportunidad para aprender a utilizar la tecnología
de manera que le ayude a cada uno de ustedes en su trabajo. Así que eso, que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos y quédense conectados que nos falta mucho contenido por seguir compartiendo. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, nos vemos. Adiós. Adiós.